Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. El día de hoy hablaremos de métodos invasivos y no invasivos para el manejo del dolor crónico. Antes de empezar a hablar de estos métodos, es importante acotar algunas cosas acerca del dolor y el saber por qué los médicos anestesiólogos deben estar preparados. Entonces, esto se debe básicamente a que el médico anestesiólogo se debe incorporar a la participación en el manejo multidisciplinario de este tipo de dolor, ya que en este contexto es muy importante ser un poco más completo en ese sentido. Entonces es recomendable, uno, pues evaluar al paciente con dolor crónico no oncológico, reconocer las patologías causantes del dolor y los métodos diagnósticos necesarios para el correcto seguimiento de la terapia analgésica y sus posibles efectos colaterales. Número 2, es importante también conocer la evidencia actual de los síndromes dolorosos crónicos de mayor frecuencia, así como la evidencia actual de la farmacoterapia en pacientes con dolor crónico, como ya hemos mencionado, saber la actualidad en cuanto al manejo de anticonvulsivantes, antidepresivos, opioides, corticosteroides, ANS, etcétera, etcétera. Y también tener las habilidades y el conocimiento necesario para la realización de bloqueos anestésicos o analgésicos y que sean, pues ya sean diagnósticos o terapéuticos dependiendo de la situación en la que se requiera. Entonces, una vez sabiendo la importancia de este tema para el médico anestesiólogo, empezaremos a hablar un poquito de dolor crónico. Como sabemos, actualmente el dolor crónico posee un importante impacto en la sociedad. Esto se debe más que nada a que es un problema multidisciplinario, entonces esto genera diversos problemas a los especialistas médicos y a su vez pues va a generar un problema económico a los pacientes debido a los altos costos de los tratamientos convencionales y a lo difícil que puede hacer paliar el dolor en diferentes pacientes si no se tiene el contexto adecuado. Entonces, por lo anterior, pues se está tratando de disminuir el costo de la farmacoterapia lo más posible utilizando diversos tratamientos intervencionistas de los cuales hablaremos más adelante. Es importante mencionar y darle una definición al dolor crónico. Entonces, se define como aquel dolor no oncológico persistente o episódico que dura más de 3 meses. Entonces, esto según la IASP. Entonces, también menciona que es un dolor de intensidad y duración suficiente como para afectar de manera adversa la sensación de bienestar, nivel de actividad física y la calidad de vida. Entonces, es un rubro completo lo que abarca nuestra definición. Las principales características de estos pacientes con dolor crónico pues va a ser, primero que nada, pues va a haber un deterioro progresivo de su capacidad funcional para desarrollar sus actividades en su trabajo, en su hogar y obviamente en situaciones sociales, como ya lo vimos en la definición. Dependencia de los sistemas de salud, de ahí la importancia de un trabajo multidisciplinario y también los costos que han ido aumentando debido a esto. Por ende, pues vamos a tener alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo en el paciente y se va a caracterizar por esto. Eventual ganancia, vamos a tener una búsqueda de pensiones de invalidez o licencias por parte de los pacientes. Entonces, es importante conocer esto. Otras cosas importantes a mencionar serían que hay síndrome de desuso, poca adherencia a los tratamientos, incapacidad funcional que exceda la patología orgánica, etcétera, etcétera. Y pues obviamente se puede presentar en ausencia de una patología orgánica actual. Entonces es importante conocer a los pacientes o las características de este tipo de pacientes. Ahora, las patologías dolorosas crónicas más frecuentes de etiología no oncológica tienden a ser estas: lumbago crónico asociado al sobrepeso, mal acondicionamiento físico o posquirúrgico, espondiloartrosis de columna lumbar, cervical, torácica, fibromialgia, síndromes miofaciales, dolor neuropático crónico, síndrome doloroso regional, cefaleas crónicas, disfunción temporomandibulares y artritis reumatoidea, básicamente. Entonces es importante conocer cuáles son como las de mayor incidencia para poder buscar cuál es la afección.
Bueno, hablando un poquito de la incidencia del dolor crónico, en Estados Unidos el dolor crónico afecta aproximadamente el 40% de la población adulta y el impacto económico en términos de costos totales se acerca aproximadamente a los 100 millones de dólares anuales. En México, pues también sabemos que el dolor crónico es considerado un problema de salud pública, entonces es muy importante mencionarlo. Y pues los médicos de primer contacto llegan a reportar hasta un 22% de su consulta con dolor. 83 millones de adultos refieren dolor y que afectan aproximadamente sus actividades cotidianas, por lo tanto es importante mencionar esto. Ahora, se cree que un total de 4.5 millones de pacientes mueren con dolor cada año, de ahí la importancia de darle un tratamiento a este. 42% de los pacientes con dolor creen que sus médicos no comprenden cómo el dolor puede hacerlo sentir, entonces de ahí el manejo multidisciplinario que se debe dar a este tipo de pacientes. Y bueno, es importante mencionar también que debido al dolor hay ciertos fenómenos que se manifiestan en varios ámbitos, como es el social, el afectivo cognitivo, el cultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se debe manejar un tratamiento multimodal, multidisciplinario, en el cual se coordinen ambos tratamientos y se vean todas las áreas afectadas con la finalidad, obviamente, de restablecer rápidamente y en las mejores condiciones al paciente a su vida normal. Es importante mencionar que esto influye notablemente en la calidad de vida de los pacientes, sin embargo también los avances diagnósticos y tratamientos del dolor han aumentado de manera significativa al mismo tiempo que progresan en la detección y el tratamiento. Entonces, si a pesar de los avances tecnológicos el dolor genera un gran número de pacientes, eso quiere decir que está subdiagnosticado el dolor y el mal manejo que dan a veces los médicos del dolor o refiriéndonos a los médicos de primer contacto para poderlo referir es lo que genera que estos pacientes se encuentren un poco mal atendidos en ese ámbito. Esto lo menciono porque en bibliografía se ha encontrado que hasta un 50% de los casos reciben un tratamiento inadecuado y que un 30% no reciben tratamiento farmacológico adecuado, por lo tanto los pacientes en dado caso de dolor oncológico o con un dolor mayor llegan a presentar hasta un fallecimiento con dolor, como ya lo vimos en la estadística del inicio. Bueno, en cuanto a la evaluación del paciente con dolor crónico, tenemos que evaluar diversos rubros. Principalmente las múltiples dimensiones del dolor, tanto ya sea las esferas biológicas, psicológicas, conductuales, vocacional, social y médico-legal. Identificar la naturaleza del dolor y hasta donde sea posible la causa de este. Identificar obviamente las comorbilidades que pueden afectar el tratamiento. Identificar las expectativas que tiene el paciente respecto a su recuperación y tratamiento. Obviamente conocer la historia completa del dolor y hacer la semiología correcta del mismo. Igualmente hacer un examen físico completo para tener información adecuada del tal y los estudios complementarios diagnósticos para tener una mejor identificación del dolor. Entonces, básicamente los objetivos de esta valoración del dolor pues es estudiar acertadamente el dolor, indicando los síndromes dolorosos si es posible y así podemos intervenir nosotros en la fisiopatología del mismo. Evaluar también el impacto del dolor y el papel que juega en el sufrimiento del paciente. Como ya vimos, no solamente se debe de ver la esfera en cuanto a la salud, sino también en el ámbito social, en el ámbito psicológico de cada paciente. Entonces, de ahí la importancia también de tener una historia clínica adecuada en nuestro paciente, un examen físico detallado. Y esto nos ayudará obviamente a conocer o a determinar la etiología y otorgar el mejor tratamiento médico. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos dar un plan terapéutico adecuado y podamos tener las condiciones adecuadas de entorno para darle a nuestro paciente siempre la mejor opción. Ya mencionado lo previo, pues es bien sabido que el dolor tiene diversos fenómenos o ámbitos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, en cuanto al se debe dar un tratamiento multimodal. Entonces, el manejo del dolor crónico se debe realizar a través del uso de la escalera analgésica, iniciando con un manejo conservador de inicio, el cual va a ir incrementando hasta completarlo con los procedimientos invasivos. Entonces, para obtener un porcentaje alto en el alivio del dolor,
se debe manejar adecuadamente la escalera analgésica de la OMS, la cual nos consta de 3 escalones. Algunos autores han pues sugerido hasta un cuarto o un quinto escalón. En el cuarto pues mencionan algunos de los procedimientos intervencionistas, en este caso líticos de la cadena simpática, terapias implantables, y algunos autores mencionan hasta un quinto escalón que menciona los procedimientos neuroquirúrgicos para el alivio del color. Algunos son del color del dolor. Sin dejar de mencionar que algunos autores también mencionan, comprenden solamente 4 escalones, y en el cuarto escalón combinan los procedimientos neuroquirúrgicos como ya un procedimiento, este, un procedimiento ya extra a realizar. Entonces, una vez que sabemos cómo procede nuestra escalera del dolor por parte de la OMS, debemos saber que si se llega a proveer una analgesia adecuada con el uso de esta escalera, se puede paliar hasta un 90% de los pacientes oncológicos y hasta un 75% de alivio del dolor en los pacientes no oncológicos. Entonces, esta escalera realmente es una guía efectiva y práctica para asistir a los médicos para una correcta selección de los medicamentos, permitiendo pasar al siguiente nivel en los casos que sea necesario, y obviamente pues para mejorar, dar un manejo completo a nuestros pacientes. A pesar de que es muy práctica esta escalera, también pues se han detectado algunas fallas durante el uso de la misma. Por ejemplo, ya que no refiere si el paciente tolera o no la vía oral, o si adicionalmente falla la terapia analgésica transdérmica, o bien si los efectos secundarios son demasiado intolerables, como la náusea, vómito, constipación o delirio, no sugiere nada acerca de esto. Entonces, por esto mismo, pues un cuarto escalón en cuanto al intervencionismo es como lo ideal para tratar de dar un tratamiento mejor. Bueno, entonces, tratando de ser un poco o explicando un poquito mejor la escalera del dolor, entonces el tratamiento multimodal en el cual se debe coordinar un tratamiento de cada una de las áreas afectadas es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que no solamente es el trabajo de un solo especialista, sino el de varios para tratar de paliar adecuadamente el dolor. Ahora, hablando un poquito de la escalera, pues sabemos que tiene diversos peldaños, donde principalmente o vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos, hasta que lleguemos a los métodos invasivos y no invasivos para del dolor. Entonces, en el escalón 1, pues vamos a utilizar analgésicos no opioides y puede ser el uso o no uso de adyuvantes. En este caso, pues por mucho los analgésicos son los más utilizados y pues van a compartir efectos específicos, dentro de los cuales se van a mencionar obviamente los efectos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Y bueno, estos efectos van a depender del bloqueo de la vía de las ciclooxigenasas. Y bueno, estas enzimas van a estar presentes en múltiples de las funciones orgánicas, cuyo final o cuyo metabolito final son las prostaglandinas. Es importante resaltar que la importancia de estos medicamentos adyuvantes también pueden haber aquí, como pueden ser anticonvulsivantes, antidepresivos, corticosteroides, también sedantes o hipnóticos, anestésicos locales, laxantes u otro tipo de medicamentos. Entonces, pues como tal lo indica la escalera, de analgésicos no opioides, y se pueden ayudar con algunos de los adyuvantes que ya hemos mencionado. Lo que habíamos mencionado anteriormente, que a veces la escalera no refiere cómo ayudar a los pacientes cuando tienen efectos adversos, pues como sabemos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos tienden a generar algunos efectos gastrointestinales, hematológicos, renales y hepáticos. Entonces de ahí la importancia de dar o tener siempre un cuarto escalón, en el cual si vemos que ya no funciona el primero, segundo o tercer
escalón o no tenemos una vía oral disponible, podemos hacer algo con este dolor. Ahora, una vez ya hablado de esto, pasaríamos al segundo escalón, pero para pasar a un segundo escalón de analgesia debemos saber algunos de los motivos del por qué no. Entonces, los motivos serían la ineficiencia de los analgésicos no opioides después de 24 o 48 horas, la presencia de efectos secundarios, como ya los mencioné ahorita, en los diversos rubros, o que haya incrementado la intensidad del dolor. Entonces, si padecemos alguna, bueno, si nuestro paciente padece alguna de estas, es importante pasar al nivel 2. Ahora ya hablando del escalón 2, bueno, entonces en el escalón 2 los analgésicos del nivel 2 están basados en las asociaciones con los fármacos del nivel 1. En este caso son los opioides débiles, con una posibilidad de un manejo adyuvante. Y bueno, aquí a este rubro de opioides débiles ya se denomina así, ya que presentan un efecto analgésico menor al de la morfina y sus efectos secundarios pues son también menos marcados. Actualmente existen tres fármacos importantes de mencionar, que son la codeína, el tramadol y el dextropropoxifeno, que son los que se utilizan. Y bueno, esto es con adyuvantes de los AINES y de los con los AINES y con los adyuvantes para dar un manejo completo. Ahora tenemos el escalón 3, que va a estar representado pues por los morfínicos potentes. Estos, pues como sabemos, son a los receptores opioides, preferentemente a los MU, inhibiendo la transmisión central de los mensajes nociceptivos y modificando así la respuesta del organismo al dolor. En ese nivel también se pueden adicionar, como en el previo, los AINES y los adyuvantes en el caso de que lo requieran para pues potencializar el efecto analgésico como tal. Y bueno, también se va a buscar actuar mediante la analgesia multimodal, brindando una mayor calidad de la misma a nuestros pacientes. Y por último lo dividiríamos en la cuarto escalón, o como algunos autores lo refieren, un cuarto o hasta un quinto escalón, dependiendo el tipo de procedimiento. Pero basándonos en el cuarto escalón sería la opción del manejo intervencionista, que es realmente lo que nos concierne más como tal en esta plática. Entonces, pero antes de empezar con lo del manejo intervencionista, es importante mencionar que se debe tener una evaluación psicológica. Ya lo habíamos visto previamente en la evaluación del dolor, pero una valoración psicológica para los pacientes con dolor crónico es para situar la experiencia dolorosa del paciente en su contexto de vida y todos sus rubros, ver si tienen ansiedad, depresión o experiencias previas sobre el dolor, y poder aplicar ciertos multitest como el MPI y el MMPI-2. Y de ahí mismo valorar el impacto del dolor en el funcionamiento del paciente y qué genera el dolor en su estado psicológico sobre el paciente, su experiencia, y poder dar un tratamiento adecuado. Ahora, vamos a empezar primero con el manejo no intervencionista, que lo vamos a poder dividir en dos. En este caso va a ser la iontoforesis y los TENS. Entonces, hablando primero de la iontoforesis, vamos a empezar. Esta técnica data aproximadamente desde hace 800 a.C., aunque la primera aplicación documentada de medios terapéuticos sobre la piel es aproximadamente de 400 años antes de Cristo. Entonces, en lo que se intenta hacer es que se utilice energía continua para transportar iones a través de los tejidos, y va hasta 1 centímetro de profundidad. Bueno, se aplica una corriente producida por un generador sobre parches dérmicos con el fármaco previamente cargado. Y esto lo que generará que nuestro medicamento actúe más profundamente. Como tal, los fármacos van a formar sales que se van a disolver fácilmente en el agua, y sus moléculas, una vez disueltas, se van a transformar en iones pues, cargados eléctricamente. Esta carga del fármaco, al aumentarse la temperatura, va a hacer que
el flujo del medicamento sea más profundo que si solamente se aplicara como tal. Entonces, también se ha mencionado que la corriente o la energía que se utiliza o la corriente galvánica tenga hasta cierto punto una analgesia per se, ya que genera un aumento en la circulación sanguínea total, tanto superficial como en el tejido celular subyacente, y puede generar un efecto también analgésico global junto con el medicamento que se esté aplicando. La terapia va a durar aproximadamente unos 20 minutos y se puede dar en sesiones, hasta en unas 20 sesiones. Y se suelen utilizar medicamentos como la lidocaína, esteroides, ANES, opioides, gabapentina, etcétera, etcétera. Sus ventajas con esto pues es que se evitan las influencias sistémicas o enterales del fármaco administrado, y bueno, se va mejorando su biodisponibilidad y una mayor concentración en el lugar deseado, evitando así al paciente a todos los inconvenientes que puede dar la utilización ya sea intravenosa o vía oral de algún otro medicamento. El siguiente método a utilizar o el otro manejo no intervencionista serían los TENS. Este sería para reforzar o suplir un mecanismo inhibidor que está fallando, y básicamente lo que hacen los TENS es una estimulación de las fibras de grueso calibre aferentes que reducen la transmisión de la señal nociceptiva a través de las pequeñas fibras nerviosas aferentes nociceptivas, inhibiendo por tal la discriminación y la percepción del dolor. Dentro de los TENS, básicamente sus principales indicaciones van a ser los dolores musculoesqueléticos crónicos, lesiones nerviosas periféricas crónicas, dolor fantasma, artritis, incluso dolor por cáncer, neuralgias posherpéticas y neuromas también. La colocación de los electrodos tiene que ser obviamente sobre el área del dolor, la colocación en los dermatomos o en los miotomos o en los nervios periféricos superficiales, que son los que quisiéramos utilizar, o en algunos puntos de acupuntura o en algunos puntos motor. Ahí es donde tenemos que colocar los electrodos, al igual que nuestro método anterior. Entonces, una vez colocados nuestros métodos, vamos a tener tres parámetros de corriente empleados en los TENS, que van a ser frecuencias de 2 a 200 Hz. Que son como las generales, que por lo general son de 400 a 300 microsegundos. Y bueno, y la intensidad o altura de la onda pulsátil va a ser medida en miliamperes. También vamos a tener varios modos de estimulación empleados por los TENS, que en este caso van a ser los TENS ordinarios, que van a ser a alta frecuencia, tiempo corto, intensidad baja y cómoda. Vamos a tener el modo de acupuntura, que son a frecuencias bajas, tiempo largo. El modo de explosión, que es una frecuencia baja, un tiempo largo, pero una intensidad alta, y esta tiende a producir contracciones musculares. También vamos a tener el modo intenso breve, que son a frecuencias altas con un tiempo largo y una intensidad alta, que se aplica sobre todo en dolor agudo. Y el modo de modulación, que son equipos de TENS, que eran ambas las terapéuticas antes mencionadas. Entonces, como ya vimos, hay diversos tipos terapéuticas de TENS, algunas de las indicaciones, y bueno, pues como tal los objetivos a grandes rasgos en cuanto al tratamiento del dolor sería disminuir aproximadamente el dolor en un 50%, incrementar obviamente la función y la movilidad en todo caso de que no se tenga en un 50%, y disminuir el consumo de los medicamentos hasta en un 50% entre los dos, en el uso de TENS y nuestro tratamiento anterior, que es la ionoforesis. Entonces son dos técnicas del manejo no intervencionista que son muy importantes y actualmente todavía se utilizan. Ahora, hablando del manejo intervencionista, pues vamos a hablar un poquito mencionar solamente algunas de estas, que son las infiltraciones locales, los bloqueos periféricos, los bloqueos centrales, las técnicas neuroquirúrgicas y los sistemas implantables. Entonces, mencionaremos este tipo de procedimientos. Algunos haremos un poquito más de referencia que a otros,
porque se verán posteriormente en clases posteriores cada uno de estos. Entonces, empezando, pues vamos con la infiltración local, que son las infiltraciones usualmente que se realizan en las heridas posquirúrgicas, dolorosas y posibles neuromas, así como sobre las lesiones maculares de la neuralgia posherpética. Pues son de gran utilidad, caracterizándose porque la duración de la analgesia supera ampliamente la duración del efecto anestésico y analgésico del agente del anestésico local, lo que demostrará su efecto beneficio sobre la instalación de la sensibilidad periférica y central. Entonces, usualmente para dolores crónicos no son tan comunes, pero se pueden utilizar. Ahora, el siguiente van a ser los bloqueos periféricos. En este caso, pues, usados como estrategia de coadyuvancia analgésica en cuadros de dolor crónico no oncológicos y vienen como una táctica específica en aquellos cuadros de neuralgia de nervios periféricos. Estos bloqueos periféricos van a representan una medida terapéutica eficaz que van a ahorrar el consumo de los medicamentos e incluso van a evitar la administración de estos por largos periodos. Entre de estos va a destacar pues, los bloqueos del ganglio de Gasser, el bloqueo del plexo braquial, los bloqueos de los nervios intercostales, bloqueo del nervio intrapleural y los bloqueos de los nervios de la pared abdominal. Ya posteriormente habrá unas clases que se mencionará todos estos y se describirá un poquito más de sus técnicas. Ahora, en cuanto a los bloqueos centrales, este va a ser un modelo típico para las lumbalgias crónicas, donde se asocia a los anestésicos locales, los corticoides, en este caso pues la metilprednisolona de 40-80 miligramos. Se pueden utilizar opioides espinales que van a dar una mayor utilidad en el dolor de tipo oncológico, pero también se pueden utilizar pues en pacientes no oncológicos. Si hay una eficacia en el procedimiento, se suelen colocar dispositivos para la administración continua de los medicamentos que veremos más adelante a través de bombas, y este tipo de bloqueos centrales pues van a ser el bloqueo epidural y el bloqueo subaracnoideo. Ahora, hablando del manejo intervencionista de la cadena simpática, bueno, la interrupción del sistema simpático va a tener dos acciones principalmente, porque va a ser la interrupción de eferentes simpáticas preganglionares y postganglionares, las cuales influyen en las neuromas aferentes primarias, y dos, las aferentes viscerales de las estructuras profundas, que pueden ser bloqueadas, pudiendo usarse como una herramienta diagnóstica y pronóstica para determinar la naturaleza del dolor. Y estas deben considerarse sobre todo en aquellas que reúnan los siguientes aspectos: un dolor bien caracterizado, bien localizado, que pueda ser somático o visceral y que no comprometa un componente de un síndrome doloroso multifocal. Y bueno, promoviendo obviamente la disminución del consumo total de analgésicos, optimizando pues los fármacos necesarios con este tipo de técnica. También a esto pues se debe de pensar que no solamente es disminuir los analgésicos, sino también los adyuvantes, o solamente una coterapia con adyuvantes y este manejo que ya se irá implementando poco a poco. Va a haber sitios e indicaciones y obviamente implicaciones analgésicas de la cadena simpática factibles para obtenerse mediante el bloqueo neurolítico, y va a ser a diferentes niveles del mismo, correlacionado obviamente con las estructuras anatómicas que lo va a inervar. Entonces, ¿cuáles serían estos sitios anatómicos que nosotros estaremos buscando o se tendrían? Pues va a ser en los ganglios cervicotorácicos, que van a afectar a nivel de cerebro, meninges, ojo, lengua, faringe, laringe. El ganglio torácico, contenido mediastinal, esófago, tráquea, bronquios, pericardio, etc. El bloqueo del plexo celíaco, que va a estar en el tracto gastrointestinal. Del ganglio lumbar, piel y vasos, obviamente extremidades pélvicas, el plexo hipogástrico, y del ganglio impar, que es a nivel de periné, recto distal, ano, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo el lugar anatómico que necesitemos, es el manejo que tenemos que dar y en qué ganglio o en qué plexo es donde debemos hacer nuestro procedimiento. Ahora, continuando con los sistemas implantables intraespinales, temporales o permanentes, pues vamos a saber que son más utilizados en pacientes con dolor refractario en comparación a las otras medidas, y se van a emplear en función de cada caso particular.
Obviamente, pues considerando el estado de nuestro paciente en cuanto a su enfermedad, su sobrevida, etcétera, etcétera, además de un profundo estudio de costo-beneficio. Entonces, básicamente van a existir tres tipos diferentes que van a ser con sistemas exteriorizados, con sistemas parcialmente exteriorizados y sistemas totalmente implantados. En este caso vamos a poderlos dividir en catéteres percutáneos o catéteres tunelizados subcutáneos y que van a ser con una punción única y un bolo único, que pueden ser epidurales o pueden ser intratecales. Estos epidurales pues se pueden dejar con un reservorio, con una bomba externa. En vez de dar punciones repetidas, solamente dejar un reservorio que va a administrar o unas bombas internas que van a dejar un flujo fijo programado y dependiendo del tiempo que se utilicen. Entonces, este tipo de catéteres que se utilizan pues van a ser los transcatéteres percutáneos que se pueden utilizar durante días y se caracteriza por la colocación de un catéter externo, de ahí el hecho de cómo se dividían en externos o internos. Y bueno, esto va a ser para la administración de opioides por vía peridural o también puede ser para la administración de esteroides por vía peridural. La ventaja es que pueden manejarse de forma ambulatoria, ya sabemos que son con un costo bajo. También se pueden utilizar anestésicos locales y se pueden retirar de forma sencilla, además de que se pueden conectar unas bombas de infusión externa. Vamos a tener también los catéteres subcutáneos o tunelizados, también llamados puertos, y se pueden utilizar durante semanas o incluso meses y se colocan en forma subcutánea con anestésico local y una leve sedación y con una menor posibilidad de falla del catéter y se pueden instalar a nivel peridural o subaracnoideo, aunque su uso también puede ser por periodos prolongados a comparación de nuestro anterior catéter. También tenemos nuestro reservorio subcutáneo y estos van a estar indicados cuando se requiera una realización de un tratamiento intratecal continuo. Entonces este sistema puede utilizarse durante meses o años y puede ser con la colocación, la colocación es ambulatoria y totalmente subcutánea con una conexión a la vía peridural o subaracnoidea. Tiene ciertas ventajas, que tiene una posibilidad de infección menor comparado con los anteriores, y pues la desventaja es que es el costo del sistema y sus accesorios es mucho mayor para la inyección del depósito subcutáneo y del sistema por parte del personal no médico y suele causar un poquito de dolor la punción, sobre todo cuando son repetidas durante el día, y puede obviamente ver un dolor aumentado debido a estas punciones. Nuestro siguiente es el sistema totalmente implantable, que va a contar con un sistema de activación manual que es usado a demanda por el paciente para la liberación de medicamento, y se recomienda cuando se requiere este tipo de acción por meses o por años. El costo de este sistema y sus accesorios pues, son los más elevados, entonces también no es muy común, pero saber que también se pueden utilizar. Este sistema, como podemos ver, en la región en la que se conecta es subcutáneo y se coloca en uno de los cuadrantes del hemitórax anterior y va a contar con su sistema de activación manual que es usado a demanda por el paciente, pues obviamente para la liberación del medicamento. Lo único malo es que también existe el riesgo de una sobredosis accidental, por lo mismo de que el paciente es el encargado de liberar el medicamento. Y bueno, es de importancia mencionarlo. Continuando, también vamos a tener la técnica de radiofrecuencia, que es el uso de altas frecuencias de energía adyacente a los nervios. Entonces el campo eléctrico o el calor que va a inducir cambios en las estructuras nerviosas, bloqueando la conducción del dolor. Y se utiliza la radiofrecuencia en pulsos. Este procedimiento se va a realizar bajo un control radiográfico continuo y no necesita internamiento del paciente como tal. Va a tener ciertas ventajas como pueden ser aliviar el dolor, va a preservar la función motora y ciertas complicaciones como lesiones neurológicas o vasculares, infecciones en el punto de la punción y puede incluso provocar síncope vasovagal. Este tratamiento anteriormente se utilizaba con la intención de dar una destrucción del nervio, pero como ya os había mencionado, la radiofrecuencia en pulsos ya no destruye el nervio, solamente hay un lavado con este calor que va a generar que haya una disminución del dolor como tal.
Ahora, siguiendo con nuestros métodos, tenemos la neuroestimulación medular, que esta va a ser una implantación de un electrodo sobre los cordones posteriores medulares y bueno, van a estimular las fibras nerviosas inhibidoras del dolor, convirtiéndolo en una sensación de parestesia. Va a contar obviamente con nuestro equipo completo, que es el electrodo, los cables de conexión y el generador del impulso, y las indicaciones para este tipo de procedimientos pues van a ser obviamente el tratamiento para el dolor isquémico y el dolor neuropático principalmente. Tipo de procedimiento usualmente se da en pacientes que tengan una esperanza de vida mayor a un año debido a sus altos costos, entonces también es importante mencionar eso. Por último tenemos también lo que son las técnicas neuroquirúrgicas, que ya se hablarán posteriormente, pero pues vamos a poderlas dividir en neurotomías, rizotomías dorsales, en tres que son dorsal rod entry zone, que es el quemar ciertas neuronas, la talamotomía y la hipofisectomía. Entonces esto se va a basar en la interrupción de manera permanente de las vías nociceptivas o en una neuromodulación debido al procedimiento quirúrgico que se va a realizar. Y bueno, obviamente la técnica de elección será aquella que presente una duración de acción acorde al dolor y a las perspectivas de la vida del paciente como tal. Entonces, como podemos ver, pues existe una gran variedad de opciones en lo que respecta a las técnicas intervencionistas para el manejo del dolor crónico y obviamente para poder otorgar un procedimiento mejor, debemos evaluar la situación también económica de nuestro paciente y su probable sobrevida, y no solamente pensar en el dolor como dolor, sino ver a nuestro paciente de los diferentes puntos de vista y dar un tratamiento médico multidisciplinario, y podernos apoyar en diversas especialidades, para que nos puedan apoyar en este sentido y poder dar un mejor tratamiento a nuestro paciente. Volviendo a las técnicas, pues vemos que hay técnicas menos invasivas, como las que vimos al inicio, que pues pueden llegar a rehabilitar más a nuestros pacientes, y bueno, técnicas más invasivas que solamente son paliadores del dolor como tal. Es importante, como ya lo había mencionado, el ver los costos, porque algunos de estos métodos que utilizamos no son los más baratos como tal, pero es importante conocerlos y saber que si algún día tenemos algún paciente con alguno de estos procedimientos, saber qué es lo que están utilizando. Y como ya les había dicho anteriormente, es con la finalidad de que la anestesia también esté enfocado un poquito al manejo del dolor y sea uno de los médicos que conozcan el dolor de los pacientes, no solamente en el proceso quirúrgico como tal. Bueno, pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Muchas gracias.